Hoy vamos a contar la historia del elefante que se escapó del zoológico y se fue a África a buscar su familia. En una ocasión, había un zoológico muy grande que viajaba por todo el mundo. ¿Saben qué es un zoológico? Pues un zoológico es un sitio donde se tienen muchos animales de todos los tamaños y de todos los sitios. Un día los dueños del zoológico fueron a África. En África estuvieron en un sitio donde habían muchas jirafas. Habían elefantes, habían rinocerontes y habían leones. Era un sitio muy salvaje. Ellos querían ampliar el zoológico, querían tener muchos animales en el zoológico, pero los animales deben estar en la selva. Los animales no deben estar atrapados en un zoológico. Pasó que el señor que manejaba el zoológico se fue para la selva y se llevó un camión y se llevó un poco de cazadores. Y cuando los elefantes estaban durmiendo, atraparon dos, uno grande y uno pequeñito. También atraparon una jirafa, atraparon un león y atraparon un mico. Y todos se los metieron en ese camión y se los llevaron. Y dijeron, ¡oh, qué felicidad! Ahora tenemos un zoológico muy grande con muchos animales. Pero los animales eran salvajes. Los animales no hacían caso a lo que el Señor les decía. El Señor les decía, salte en este aro de fuego. Y los animales se quedaban quietos, no sabían, no entendían el lenguaje de los hombres. Luego le decían a la jirafa, con tu gran cabeza alcanza la rama más alta y baja el mono. Y la jirafa tampoco entendía. Y el Señor estaba muy triste, estaba muy aburrido, estaba ya enfadado porque él quería brindar un espectáculo muy grande con los animales, y resulta que los animales eran de la selva. Los animales no estaban hechos para ser como una obra de teatro ni esas cosas. Los animales tienen que estar en la selva. Los animales tienen que estar en la selva. Pero este señor los arrancó de la selva y se los llevó para el zoológico. Era un zoológico ilegal. Era un sitio donde no se debían tener animales. En realidad, los animales no se deben tener en cautiverio, ni mucho menos en zoológicos, ni mucho menos para prestar espectáculos, a no ser de que sea como el zoológico de Valencia, que ahí sí que tienen muchos animales, pero prácticamente están al aire libre y están acompañados de personas que los cuidan, de veterinarios, de médicos, de personas que están pendientes de ellos. Pero este señor simplemente los cogió, los capturó de la selva y los metió al circo. ¿Te acuerdas que habían dos elefantes? Pues habían dos elefantes, había un elefante grande y un elefante pequeño. El elefante pequeño era un elefante niño y el elefante quería regresar a casa como fuera lugar. Y ¡ay, Samantha! Calmada pues. ¿Y cómo voy a contar la historia si tú no dejas? Resulta que empezó el espectáculo y prendieron las luces y prendieron los bombos y los platillos y salieron mucha gente caminando y haciendo bulla y haciendo cosas, que porque venía el espectáculo mayor. El elefante, la jirafa y el mono iban a hacer la presentación por primera vez en el circo. Pero el Señor nos esperaba que los animalitos eran más inteligentes que él. Y cuando el Señor se fue a preparar las luces, vino el mico, vino el mono y abrió la puerta del elefante y de la jirafa, y los animales se volaron, se montaron en un carro y empezaron a conducir por toda la carretera. Y conducían por toda la carretera los animales. Pues el Señor se dio de cuenta que los animales se le volaron y cogió otro carro y empezó a perseguirlos por toda la carretera, y los animales manejaban el carro. El mico, como tenía las manos más parecidas al humano,
movía la dirección y movía la dirección y corría y salía y corría y corría. Pero como iban a tanta velocidad, de repente apareció la policía y comenzó la policía. Y ahora detrás de los animales iba también la policía y más atrás venía el señor que las quería capturar. Pero los animales no se querían dejar atrapar y siguieron conduciendo el carro a toda velocidad. Se metieron por una carretera estrecha llena de piedras. De repente el carro se metió en un hueco y se varó. Y entonces los animales se asustaron. Dijeron, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero miraron y estaba cerca de donde ellos vivían. Entonces se tiraron del camión y se metieron en la selva. La policía llegó. Y en ese momento los señores que los estaban persiguiendo llegaron también al sitio y la policía les dijo, ¿y ustedes qué hacen detrás de los animales? Y el señor no supo qué hacer ni supo qué decir. De repente el señor tenía un letrero que decía circo y él dijo, no, es que los animales se me volaron del circo. Y la policía dijo, ¿pero cómo vas a tener animales salvajes en tu circo? Y le echó la mano al otro, porque iban dos, y se los llevó para la cárcel. Entonces los animales estaban ya muy felices en la selva, celebrando y contando la historia de que se habían escapado del hombre del circo. En la selva hicieron una gran fiesta, la jirafa, el mono y el elefante, y decían, jamás vamos a volver al circo. Y se quedaron planeando para regresar en una próxima ocasión, pero a liberar los otros animales que estaban capturados en el sitio. Porque en ese circo habían leones, habían panteras, habían micos, habían otros elefantes y habían otros animales que también se los habían robado de la selva. Y ellos dijeron, no, ¿qué vamos a hacer? Ahora esos animales allá, esos compañeritos de nosotros, bueno, esos otros compañeritos de la selva. Entonces hablaron con todos los animales de la selva, con todos. Se comunicaron por teléfono con el uno, con el otro. Y entonces uno de ellos dijo, yo estoy cerca del circo. Y le dijeron, mira, tenemos que ayudarlos. Ellos tienen que salir. Ellos no pueden estar atrapados en ese circo. Pobrecitos, los hacen sufrir, les dan poquita comida. Los animales sufren mucho. Y en medio de la comunicación pasaron la llamada a otros animales que vivían, a perros, a gatos, a gansos, a serpientes, a toda clase de animales. Y entonces los animales se pararon, se comenzaron a caminar hacia el circo y llegaron al circo. Y toda la gente que estaba en el circo se asustó viendo la serpiente, los perros, los leones, los lobos y salieron corriendo de aquel sitio. Entonces los animalitos que venían al rescate abrieron las puertas donde estaban enjaulados los otros animales y todos los animales que estaban en el circo fueron liberados. Pero los animalitos que estaban en el circo ya llevaban mucho tiempo ahí y no sabían dónde era la selva. Llamaron por teléfono nuevamente y dijeron, mira, ya los liberamos. Y los animalitos que se habían volado, la jirafa y el mico y ¿cuál era el otro? Y el elefante se regresaron en el camión nuevamente. Sacaron el camión que estaba ya metido entre la tierra y se regresaron nuevamente. Y llegaron hasta el zoológico. Llenaron ese camión de animales y se fueron conduciendo nuevamente hasta la selva. Y ahora todos los animales quedaron felices en la selva y el zoológico se acabó. Y el señor malo que se robaba a los animales terminó en la cárcel, pagando muchos años de condena por haber cometido el delito de robarse los animales para hacer espectáculos, porque eso no se podía hacer. Y así siguieron viviendo felices el elefante, la jirafa y el mico en la selva para siempre. Hasta el día de hoy aún están en África, felices, pero siempre están pendientes de que nadie se los robe. Y un día quizás vayamos a África y conozcamos los animales. Y si no, vemos una película del Rey León. Porque en la película del Rey León también salen muchos animales. Y en estos días va a salir una muy buena, ¿vale? Esa era la historia de hoy. Espero que ustedes no estén de acuerdo
con que las personas brinden espectáculos con los elefantes y con las jirafas, con los leones y con los miquitos, porque ellos deben estar en la selva, con el papá y con la mamá en el monte, no de espectáculo para los hombres. ¿Vale? ¿Entendiste? Te vi la carita cagada. Dame pues un abrazo. Un beso. Vamos a un abrazo y un beso. Un abrazo y... Muy bonita la historia de los animalitos del zoológico. Sí. Paga eso, paga eso.